tengo por acá en mis manos en versión impresa. No sé si me escuchan, escuché algo extraño. Mejor espero la confirmación. ¿Me escucho correcto? Sí, creo que ¿Sí? fue la señal de grabación. Ah, perfectísimo. Bueno, entonces hicimos el día de hoy una especie de línea, más que nada para orientarnos nosotros y para poder compartir qué es y cómo es trabajar en una coordinación de un libro, ¿no? Ya lo comentó el maestro Murga, todo esto arrancó pues aproximadamente en junio de 2019, parte de una convocatoria mucho más amplia. No sé, Alejandro, si te gustaría profundizar en esta parte de la convocatoria. Sí, claro. Llegó un oficio al rector por parte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, por Ujú. parte de su directora, y con las intenciones de hacer divulgación de material dedicado al respeto de la diversidad y derechos humanos. Y bueno, a partir de esa invitación o de esa instrucción de la Dirección General de Educación Superior Universitaria a la rectoría, bueno, se compartió estos oficios con estos materiales. Desde la dirección se mandaron los materiales, pero cuando llegó a la coordinación de extensión y vinculación, pues se consideró que a lo mejor se podría hacer algo de productividad académica y de investigación referente a estos temas. Entonces, pues la doctora Elvia Ayala y yo hemos tenido colaboración antes inclusive de la generación de este libro, y pues dentro de las comunicaciones para generar productividad académica, pues estuvo esta propuesta, ¿no? Comentábamos que a lo mejor podría ser bueno lanzar una convocatoria a nivel nacional para hacer una especie de sondeo de qué académicos estaban investigando los cruces de género y diseño. Entonces, justamente así empezó el proyecto, ¿no? Bueno, yo agregaría a esta primera iniciativa, cuando lanzamos la convocatoria, realmente la convocatoria de un libro es muy sencilla. Uno únicamente plantea una temática, dices, bueno, me interesa que indaguemos en esto, colocas una fecha y dices, bueno, que lleguen las propuestas, dado que pues para muchas de las instituciones como el PRODEP, como el SNI, no está bien visto tener libros misceláneos. Tiene que haber un hilo conductor claro entre ellos. Y justamente por ese motivo nosotros lanzamos una convocatoria en la que pensábamos qué tipo de publicaciones queríamos recibir. Pero pues aquí comienza el primer, digamos, retraso, porque a pesar de que nosotros teníamos la expectativa de que la convocatoria pues recibiera una gigantesca cantidad de propuestas, nos dimos cuenta de que tuvimos que extender la convocatoria, hacer un segundo llamado con una segunda fecha, porque no recibimos la respuesta que estábamos esperando. Incluso inicialmente teníamos pensado, el maestro Murga y su servidora, trabajar en un capítulo en coautoría, y cuando nos dimos cuenta de que no recibíamos textos, pues ni hablar, decidimos separarnos y cada quien indagar el cruce con el diseño y el género que veíamos desde nuestros nichos disciplinares. Es decir, el maestro Murga tomó un abordaje que tenía que ver directamente con el diseño industrial y su servidora con los estudios urbanos. Y a pesar de ello, seguíamos teniendo dificultades para contar con los 6, digamos, el mínimo de 6, perdón, el mínimo de 6 capítulos que necesitábamos para arrancar la obra. Por eso, bueno, vamos a pensar que en septiembre aproximadamente ya teníamos pues el mínimo de 6, y comenzamos a realizar de manera interna una revisión de resúmenes que habíamos solicitado. Algo interesante aquí, a diferencia de cuando uno trabaja en pues una revista, es que los resúmenes o un congreso, los resúmenes no son para dictaminar. Los resúmenes realmente son para que quien está coordinando se pueda dar una idea de qué se quiere someter y que uno pueda generar esta perspectiva clara de que todo está conectado, ¿no? De que existe pues pertinencia dentro del libro, de que no se están tocando los mismos temas o de que no nos estamos saliendo a un área que no sea la que se explicitó en la convocatoria, ¿no? Entonces, más bien, estos resúmenes se revisan para garantizar la coherencia de la obra y a partir de ello se notifica la aceptación
y se solicita a las personas que envíen los extensos, les hacemos llegar lineamientos de qué es lo que queremos y de manera interna los coordinadores trazan un índice. Dicen, bueno, esto es y esta es la organización que podríamos tener. Todo esto nos llevó aproximadamente 2 meses. Alejandro, no sé si quieras por ahí redondear algunas de las vicisitudes que tuvimos en esta fase. Sí, claro, para hacer la invitación o para transmitir la convocatoria nos apoyamos de los contactos que poseía tanto la doctora Elvia Ayala como yo, a través, bueno, en el caso mío, a través de los congresos, de los foros, y de los comités acreditadores, ¿no? En el caso de Integra, Comaprod y demás, pues se solicitó los contactos de los principales coordinadores de las escuelas del diseño a nivel nacional y bueno, se mandó la convocatoria buscando o pidiendo de favor que se hiciera socializada, ¿no? La convocatoria y pudieran entonces contactarnos, ¿no? Sí, sí se mandó a una gran cantidad de personas, lo cual es sorprendente porque, bueno, la respuesta fue muy poca. Eso nos dio la idea de que en realidad a nivel nacional, bueno, es nuestra interpretación más optimista, no se estaba trabajando de una manera, pues, concreta, o al menos como nosotros la enmarcábamos, los cruces de género y diseño, por lo cual creíamos que también era muy pertinente empezar a abrir esta línea, porque justamente si ya existe una indicación de la Dirección General de Educación Superior Universitaria referente a este tema, y ya existen indicaciones institucionales propias de la UABC referentes al respeto de la diversidad y demás, pues también podrían impactar en el plan de desarrollo de los planes educativos de las áreas del diseño al generar su propio material didáctico para que impacte en el perfil de egreso de los futuros profesionistas, ¿no? Totalmente. Totalmente. Esta recepción de manuscritos en extenso, digamos la primera versión, de hecho por ahí puse la impresión de pantalla, eran pues 7 propuestas. Lo interesante de esta recepción de manuscritos en extenso es que nos comenzó a reflejar y todavía digamos que refrendó más esta idea original de que no existían muchos investigadores abordando el tema, porque nos dimos cuenta que de repente había una gigantesca confusión en torno a qué era el género, a cómo se diferenciaba de cuestiones biológicas y otras pues, cuestiones tantas de contenido, pero lo interesante para nosotros como coordinadores era contar con los manuscritos en extenso, porque finalmente nosotros no dictaminábamos nada, ¿no? Eso nos lleva, por decirlo de alguna manera, a el siguiente año, que ya fue 2020, y en 2020 comenzamos a movilizarnos para ver quién podría ser pues, el más propenso, el candidato más óptimo para dictaminar. Vale la pena aquí mencionar que los dictámenes deben de ser externos a UABC, porque nosotros teníamos pensado que nuestro libro fuera parte de UABC, y para garantizar que no existan sesgos, que sea una obra de calidad, se solicita que como mínimo más bien, existan 2 dictaminadores externos a cargo. Y pues aquí una de las ideas que resultó muy fructífera para la revisión de estos manuscritos es una invitación a YAG México. Alejandro, sé que tienes mucho más que decir acerca de esto que yo. Sí, claro, como son 2 cruces en este caso, pues uno es disciplinar y otro es, digamos, del ámbito social. Pues consideramos pertinente invitar a una asociación civil en pro de los derechos de la diversidad que se llama YAG México, Transformando tu Vida AC, justamente porque se dedica justamente al cabildeo, para la generación de propuestas de leyes para el respeto de los derechos humanos. Y bueno, tanto la doctora Elvia como yo cabe destacar que nuestra línea, hasta antes de este libro no contemplaba el concepto género, los feminismos, diversidad, pero estaba la intención de ampliar, ¿no?, nuestras líneas de generación de conocimiento, pero no nos sentíamos justamente facultados para evaluar la parte de la pertinencia de este cruce género con la parte de diseño. Nosotros como coordinadores sí nos sentíamos facultados para evaluar las cuestiones metodológicas propias de cada una de las disciplinas, ¿no?
La doctora Elvia tiene mucha preparación en el área de arquitectura y urbanismo, y las metodologías, ¿no? Las metodologías de investigación como las metodologías de diseño, y en mi caso por parte de diseño industrial. Entonces podríamos haber, establecimos eso como estrategia, hacer una mancuerna, de tal forma que nosotros tuviéramos el criterio de que por el área de diseño, por el área de los diseños en general, fuera pertinente el tema, pero que también con la ayuda de los dictaminadores externos, pues tuviera una pertinencia con el tema que nosotros estábamos buscando. Entonces ahí también va mucho la recomendación que los dictaminadores externos deben de estar posicionados en el tema y no necesariamente en el ámbito académico, pero que tengan una relevancia, una autoridad en ese sentido. Y bueno, los comentarios que hicieron los dictaminadores fueron muy, muy asertivos y también nos ayudaron mucho a nosotros también estructurar nuestros propios capítulos. Cabe destacar que el proceso de acercamiento con una asociación civil que está trabajando a nivel nacional es un proceso lento, ¿no? Porque pues sus agendas están muy saturadas porque no están dedicadas a la parte académica, al menos no las asociaciones civiles que están en el área de derechos humanos. Entonces, sí hubo una voluntad desde el principio, muy declarada, pero bueno, el proceso fue un poco lento, más no imposible. Y luego también hubo estas solicitudes, por ejemplo, podemos usar tu logo para que esté integrado en el libro, entonces hubo una carta de cesión de uso, para justamente poner el logo dentro del libro. Bueno, por cuestiones de editorial universitaria no pudo estar en la portada, pero está al interior del libro, ¿no? Y bueno, hubo este acompañamiento, tan es así que hoy en día siguen existiendo vínculos, entonces también va por ahí la recomendación. Bueno, si nosotros queremos socializar la investigación, pues qué mejor que vinculándonos con dictaminadores, con institutos, con organizaciones que son externas a la academia para hacer llegar, porque también está la promesa de estas plataformas como JAC México de difundir el material publicado, ¿no? Claro, claro. No, efectivamente, yo haría justamente un paréntesis en esto, y fue, digo, hablando en confianza y esperando que el contexto sirva para si alguien se va a animar a publicar una obra colaborativa, pues justamente esta visión desde fuera y que nos atrevimos pues, tocar la puerta de esta asociación que tenía pues este peso con relación al género, digamos que nos dejó la parte del diseño a nuestro cargo, y me atrevería a decir que desde ahí tomamos una frase interna entre coordinadores, en la que decíamos es que nosotros somos diseñadores, pero no somos expertos en género. ¿Por qué decíamos esto? Bueno, porque los comentarios que llegaron a partir del dictamen fueron ciertamente muy duros en algunos casos y pedían la estructuración muy de fondo de algunos capítulos. Tan de fondo eran las solicitudes que se desalentó a algunos de los autores que estaban en la obra. De hecho, personalmente el capítulo que estaba postulando con otros colaboradores fue uno de los que también estuvo un tanto desalentado, porque yo decía, bueno, es que quizás no sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la retroalimentación de Jack fue muy útil porque nos permitió ese acompañamiento en el dictamen, corregir cuestiones para insertarnos en un discurso que es polémico, es interesante, es pues todavía un discurso que no está en lo absoluto cerrado, ¿no? Y justo este acompañamiento nos dio esa seguridad, pero al mismo tiempo hay que mencionar que invitamos también como dictaminador externo a otros investigadores de la Universidad de Guanajuato, y entonces ahí teníamos cubierto con sus comentarios pues el franco tanto de género como con relación al diseño, y al mismo tiempo nosotros siempre nos manifestamos en apoyo a los autores por si tenían cualquier duda, por si no podían realizar los comentarios solos o no sabían cómo interpretarlos. Bueno, ya estuvimos en ese acompañamiento, y como parte de las cuestiones que solicita Editorial UABC, es bien importante tener en mente que UABC lo que solicita no es un dictamen por capítulo, sino es un dictamen de la obra completa. Entonces, básicamente lo que se evalúa es la coherencia y pertinencia de todo el capitulado en conjunto e incluso el orden del mismo, pero
uno para los dictamen, para sus autores, necesita poder hacer llegar consejos y recomendaciones puntuales, ¿no? Y pues justamente esa parte nos tocó también coordinarla, es parte de la coordinación, el poder diseccionar y hacerle llegar un paquete de comentarios a cada uno de los autores, solicitar esas correcciones y pues dimos un periodo pues relativamente largo, 2 meses y medio, para que se fueran aplicando los cambios y hasta ese momento en el que ya sabíamos que tenía este visto bueno, tanto de los coordinadores como de los dictaminadores externos, es cuando comenzamos a emitir las cartas de aceptación. Y ya para esto, pues ya había pasado más de 1 año y creo que ahí queda en evidencia que esto es una actividad que se cocina un tanto lento, ¿no? Ya al tener pues este esquema completo de qué capítulos podían pasar a convertirse ahora sí en un capítulo oficial y al mismo tiempo, pues cuando nos dimos cuenta de que los autores desalentados requerían un reemplazo, porque si no, no iba a salir el libro, con 4 capítulos no iba a salir, pues también nos forzó a continuar con la invitación y considerar a personas que ya tenían una carrera un tanto consolidada en el ámbito del cruce diseño-género, ¿no? Y bueno, todo esto lo fuimos llevando por partes e insertándose en esta temporalidad que hemos mencionado y pues ahora sí llegaba la parte bonita en la que comenzábamos a hacer un primero armado del libro y comenzamos a pensar en la introducción, las conclusiones, la contraportada, hasta tener pues ya casi este demo de lo que podía ser el libro, que nos llevó incluso a reflexionar si el título que inicialmente teníamos pensado era el correcto y que después todavía faltó una etapa muy dura que me encantaría que Alejandro pudiera redondear, que fue la parte del financiamiento. Sí, claro. Bueno, antes de eso sí me gustaría regresarme un poquito a la parte de los dictámenes. Si bien es cierto que Editorial Guave se pide un dictamen general por libro, Jack México nos hizo el favor de dictaminar cada capítulo, lo cual sí ayudó bastante a orientar a todos los autores, justamente a alinearnos de una manera pertinente, y bueno, adecuada a esos cruces, ¿no? Siempre trabajándolos ellos mismos, incluidos nosotros. Y bueno, en la parte del armado también contactamos a una editorial que después hablaremos sobre cómo fue el trabajo con la editorial externa, aparte de Editorial UABC, pero sí, la parte del financiamiento, ahí sí, pues nos detuvimos también un poco más, porque justamente como esto no es un proyecto que surge de un cuerpo académico, no había posibilidad de bajar recursos y se estuvo buscando recursos fuera de la unidad académica, reconociendo que hay metas institucionales o políticas institucionales referentes a estos temas ya mencionados, pues pensábamos, éramos optimistas de que hubiera fondos destinados para ello, pero al tratarse de productividad académica no podían quedar clasificados de esa forma dentro de las políticas, ¿no? Es decir, no tenemos dinero para financiar proyectos de investigación o para financiar libros universitarios. Para eso apóyense de los cuerpos académicos y bueno, la doctora Elvia está en un cuerpo académico que no tiene esa línea, entonces no puede bajar ese recurso y yo no estoy en un cuerpo académico todavía. Entonces, lo único que quedaba era dirigirnos a la dirección de la facultad para preguntar si en el plan operativo anual o en el plan de desarrollo de la unidad académica existía una partida dirigida para eso. Y claro que sí, bueno, esa partida está destinada dentro de las metas de la coordinación de extensión y vinculación. Entonces, pero bueno, a inicios de cada año o inclusive antes se hace un presupuesto anual. Y en ese presupuesto se van especificando tareas. Entonces, entre esas tareas todavía no estaba el financiamiento de ese libro. Entonces, lo que tuvimos que hacer era esperar para ver si existía un remanente al final del año de un recurso que no se estuvo usando. Y bueno, en ese sentido yo puedo decir que la pandemia ayudó porque muchas cosas no se realizaron y ese recurso quedó ahí flotando en el aire. Entonces hubo la posibilidad de destinarlo para el financiamiento de este libro.
Entonces sí fue un proceso largo. Nosotros estábamos un poco más optimistas de lo que deberíamos de haber estado. Al final de cuentas lo logramos, pero sí creo que es muy importante tener la claridad en cómo se va a financiar ese proyecto, porque al final de cuentas fue como un proceso de negociación, ¿no? Como un modelo de negocios en el cual uno va y tiene que hacer el pitch de por qué es bueno financiar este proyecto, y entonces baja ese recurso si es que no es a través de una convocatoria. Entonces, es posible, o sea, con esto tenemos esta moraleja de que es posible tener libros de este tipo, de esta naturaleza, fuera de convocatorias académicas y de investigación, pero bueno, pues hay que tener la claridad de cómo vender ese proyecto para que el dinero caiga. Así es. Sí, sí, de hecho aquí hubo una gigantesca labor de gestión por parte del maestro Murga, que estuvo pues justamente insistiendo y al tanto de ver si existía este remanente y demás. Yo mencionaría, como he tenido la experiencia de la coordinación de otros libros que sí se encuentran cobijados bajo este paraguas de PRODEP o de que en algún proyecto se prometió, se solicitó un recurso justamente para la impresión y para la revisión de estilo del libro, que las cosas pues se facilitan considerablemente. Sin embargo, gran parte de las vicisitudes y problemas que tiene un libro siguen siendo las mismas, ¿no? También me gustaría mencionar que pues supongo que ya lo saben, pero en este momento los cuerpos académicos ya no están recibiendo todos los apoyos que frecuentemente recibían, porque pues algunos de ellos se encuentran en pausa, ¿no? Nosotros en 2019 solicitamos un proyecto de investigación y jamás se recibió, quedó un tanto perdido, y pues ello nos hacía de cualquier forma estar pues optimistas, pensar que podíamos lograr ese financiamiento. Tocamos bastante puertas antes de llegar a esta opción, y si se fijan, fue en noviembre de 2020. Nuestro plan B era, pues si ya teníamos el manuscrito ya estaba dictaminado y ya estaba listo, pues lo que podíamos hacer era someterlo a la convocatoria anual del libro universitario. Sin embargo, esta tarda demasiado tiempo porque tienen pues bastantes publicaciones que sacar adelante, que son las que pues, han sido incluso productos de años anteriores, y pues digamos que se agilizó de manera muy considerable el hecho de esperar hasta este noviembre tener el apoyo de la dirección, y a partir de ahí comenzó la búsqueda de presupuestos, y comenzamos a familiarizarnos con que esto es algo muy interesante, porque cuando uno no está familiarizado con el esquema de los libros, no es tan sencillo identificar que hay editores, que hay correctores, formadores e impresores, y que tú puedes, no sé, solicitamos a UABC su apoyo, nos mandó una cartera de prospectos, y entonces le decía, él es editor y te puede ayudar con esta parte, él es corrector, te puede ayudar con esto, él es impresor y formador, entonces puede ayudarte con esta otra cuestión. Y eso nos hacía pensar de, oye, ¿y por qué no hay alguien que pueda hacerlo todo, no? Porque sería, otra vez, si estamos batallando con el financiamiento y tener que generar una gran cantidad de partidas, pues nos parecía que otra vez nos iba a regresar a tener que pasar mucho tiempo para poder terminar a que uno culmine su trabajo y luego pasar al otro, ¿no? Y justamente por eso nos pusimos en contacto con un editor que se llama Jorge, y que trabaja con una editorial que se llama Libros Invisibles. Frecuentemente hace bastantes publicaciones para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues nos encantó la estética, nos gustó muchísimo su trabajo, le solicitamos presupuesto, nos mantuvimos en contacto, y pues finalmente con él estuvimos llevando toda la parte de todas estas cuestiones en conjunto, ¿no? Para no tener que estar subdividiendo el trabajo. Alejandro, ¿quieres decir algo acerca de nuestro editor? No, claro que sí. Y justamente va en la línea de, pues, tener la claridad de quien esté prestando ese servicio, cuáles son los alcances de esos servicios, porque justamente esos alcances se quedaron, pues, interpreto yo, un poco cortos, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer mucho el trabajo de la doctora Elvia Ayala, que se encargó de hacer la revisión de estilo y que, pues, todas las referencias y demás estuvieran correctamente y bajo la misma versión de APA.
y eso llevó mucho tiempo. Entonces, de alguna manera pensábamos, porque la doctora Elvia tiene experiencia con otros editores, con otras casas editoriales anteriores, donde sí se hizo la revisión de estilo, y bueno, inclusive se metieron al contenido de los capítulos para hacer sugerencias sobre estructura, forma, y coherencia. Entonces, ese tipo de recomendaciones no existieron con esta casa editorial, y no lo teníamos claro. La doctora Elvia asumió ese proceso, y estuvimos ahí revisando en varias ocasiones, e inclusive también estuvimos en contacto y justamente por la naturaleza de este libro, ¿no? Que sí queríamos que saliera muy bien hecho, que no hubiera dudas, que no hubiera contenidos que quedaran al aire o cuestiones que quedaran poco asertivas. Pues estuvimos dando oportunidad a los autores para que hicieran correcciones o actualizaciones de los capítulos aún después de haber emitido las cartas de aceptación, esto para garantizar la calidad del contenido. Entonces fue mucho trabajo por parte de los dos en esta etapa, más el trabajo de la doctora Elvia Ayala, y bueno, aún así quedaron algunos detalles, pero bueno, ciertos de tener libro a no tenerlo, bueno, pues lo tenemos, ¿no? Y creemos que es una gran aportación y bueno, queda ahí como un buen antecedente. Como anécdota. Nuestra recomendación va en ese sentido, justamente tener reuniones muy profundas, muy serias, sobre cuáles van a ser los alcances y qué es lo que están esperando los coordinadores de un libro al momento de solicitar el servicio de una casa editorial. Si va a haber una corrección de estilo, si va a haber una revisión, si va a haber un armado, si va a haber una impresión, de cuánto es el tiraje, o sea, todos los elementos, ¿no? Los que comentó la doctora Elvia, que justamente, bueno, mientras un coordinador se dedicaba a las partes técnicas, el otro coordinador se dedicaba como a estructurar la parte de los dineros, la difusión y demás. Entonces, también creo que una recomendación es que los coordinadores que se junten para generar un proyecto de libro, pues tengan diferentes perfiles y diferentes habilidades para que se cubran todos esos roles, porque, bueno, a final de cuentas también fue muy benéfico. En el caso mío, que yo estuviera en la coordinación de extensión de vinculación, que me daba una visión sobre cómo entender las metas institucionales y cómo promover el libro para que se difundiera a través de las plataformas y demás y se financiara a sí mismo. Pues esas fueron las habilidades que yo aporté, ¿no? Que ya aporté en la mesa de trabajo, y la doctora Elvia, naturalmente, pues todo el trabajo que ya hemos venido discutiendo y mencionando, que fue un arduo trabajo. Entonces, sí, nos complementamos muy bien. Fue un trabajo que nos cansó demasiado. También cabe destacar, porque nos quitó, bueno, no es que nos haya quitado, porque esta inversión sí dio muchos frutos, pero sí destinamos tiempo de nuestro trabajo para ello, ¿no? Inclusive dentro de las vacaciones, de nuestras vacaciones, que es algo común que sucede con los investigadores, con los profesores de tiempo completo, pero bueno, es algo que también hay que contemplar en la organización, porque bueno, aprovechamos las vacaciones para generar diseños instruccionales, para realizar nuestras investigaciones, y de otras cosas que tenemos que contemplar. Si vamos a organizar también un libro colaborativo, pues es justamente perseguir los dineros, perseguir a la casa editorial, perseguir a los autores, perseguir a los dictaminadores. Es una labor compleja la parte de coordinación, y si bien la pone la doctora Elvia como una línea de tiempo que tiene un orden cronológico, pues muchos procesos fueron iterativos. Totalmente. Totalmente, claro. Hay procesos en los que estuvimos, parecía un bucle y no podíamos salir de él. Yo agregaría que, bueno, esta decisión del editor, híjole, creo, totalmente clave para esta cuestión. Básicamente es como tener la certeza de que sabes con quién estás trabajando y justamente saber qué es lo que su servicio te va a ofrecer, o sea, saberlo de manera muy detallada, porque, pues como lo mencionaba, yo ya he tenido la experiencia de trabajar con al menos 3 casas editoriales, UABC, una casa editorial que es una recomendación directa de UABC, pero finalmente son externos, y este editor que está en Guadalajara
En ninguno de los tres casos la experiencia ha sido perfecta. Los editores suelen en algunos casos tomarse ciertos atrevimientos que modifican un poco las ideas de los autores porque quizás no somos expertos en gramática y además de esto, pues la pandemia fue un periodo muy complicado, bueno, yo creo que sigue siendo para muchos de nosotros y a nuestro editor le dio COVID, ¿no? Justamente nos decía, ¿sabes qué? Pues es que el libro está muy bien, es más, ni siquiera tiene erratas, ¿no? O sea, está bien redactado, se comprende, está bien armado, el orden es el adecuado. Entonces, él básicamente delegó todo esto porque presuponía que estaba todo correcto. Sin embargo, pues como coordinadores, y ahí fue una labor conjunta, yo creo que leímos el libro al menos unas 8 veces y cada vez íbamos identificando pequeños detalles, ¿no? Algunos muy mínimos, signos de puntuación, acentos, párrafos muy largos, pero pues decíamos, bueno, ¿y que no? Esto debería de realizarlo la persona a la que le pagamos por el estilo. Bueno, pues realmente él decía que con base a su experiencia esas cuestiones eran menores y no ameritaban eh, que no ameritaban esa revisión o incluso en el sistema APA decía, bueno, es que yo me encargo más de libros infantiles y ahí no hay tantas referencias, entonces pues no lo veía necesario y fue justamente cuando nosotros por el amor y por el desfase de tiempo que ya habíamos invertido en esta obra, pues decidimos en conjunto pues pulir esos detalles, incluso del maestro Murga hasta la última semana antes de tener el libro en nuestras manos, estaba pidiendo cambiar imágenes para que estas fueran más claras. Cuando ya vimos la maqueta nos dimos cuenta que estaban mal acomodadas pues una cuestión que se pone todavía más compleja es el momento en el que el editor externo tiene que hablar con los editores internos que son UABC, que finalmente iba a ser nuestro sello y quien iba a aparecer en la parte final del libro, ¿no? Y ahí comenzaron a surgir algunas cuestiones pues ahí le puse un signito de peligro, ¿no? Porque me atrevería a decir que una fase un tanto desgastante, porque parece ser que no hay criterios tan homologados para la elaboración de un libro como podríamos pensar. Y finalmente cada casa editorial tiene sus usos, sus costumbres, y no nos querían liberar el visto bueno para imprimir, para utilizar el logo de UABC hasta que todas las correcciones y todas las cuestiones estuvieran atendidas al modo de UABC. Entonces, esa cuestión fue un tanto desgastante, incluso el hecho de, les voy a contar un ejemplo que espero sirva la anécdota, en el trámite del ISBN, nuestro libro está en impreso, pero también está en versión digital. Y curiosamente, pues el editor de Guadalajara coloca en la página legal ISBN impreso, tal, ISBN digital, tal. Y UABC dice que no pueden aparecer ambos, que en la versión impresa debe aparecer ISBN impreso y en la digital el digital. Esa cuestión nos llevó al menos 1 o 2 semanas porque ninguno de los editores querían ceder. Entonces ahí es justamente esta cuestión de comunicación, de gestión, de estar mediando, de buscar que pues todos estemos amables y contentos con el producto final para llegar a un consenso, ¿no? Y pues ya con todo esto, en mayo ya teníamos la luz verde de UABC para comenzar la impresión, en junio teníamos la versión final y en julio comenzamos a entregar ejemplares, a donar a bibliotecas, a solicitar que se colocara en librería UABC con acceso gratuito el material. Y tal como el maestro Alejandro lo acaba de comentar, pues en varios momentos hemos estado con actividades que tienen que ver con la difusión y divulgación. Me gustaría que él nos cuente un poquito del impacto, porque incluso hay otras cuestiones, correos y temáticas varias que han surgido como grandes satisfactores de esta obra y apenas vamos empezando con esta difusión y divulgación de la obra. Claro, claro, sí me gustaría detener un poquito más porque sí considero que la doctora Elia comenta bastantes cosas importantes para puntualizar, ¿no? Y quisiera detenerme en esta situación de los dos ISBNs, uno impreso y otro digital, porque, bueno, otra vez, cada casa editorial tiene sus procesos y tiene sus políticas y tiene sus criterios. Entonces, en este caso,
pues nosotros creíamos que, bueno, porque ninguno de los dos estamos formados en diseño gráfico o en diseño editorial, pues creíamos que la versión impresa pues iba a ser subida en PDF, así como estaba maqueteada, ¿no? Y son formatos diferentes, el formato para Kindle o para un libro electrónico es distinto, y por ello, al menos esta casa editorial solicitaba una diferencia. Entonces, creo que también al momento de acercarse a las casas editoriales, preguntar si por un mismo trabajo de maqueteo se puede generar el archivo digital. Esto, más allá de que si es un ISBN o dos, porque son diferentes formatos y diferentes acomodos y diferentes maqueteos. Entonces, nosotros estábamos muy, muy, muy contentos con nuestra versión impresa. Que batallamos un chorro porque, como decía la doctora Elvia, pues a la hora de maquetear nos tasajaban las imágenes a la mitad, porque justamente, y ese es otro tema, ¿no? Nosotros mandamos el formato para los autores en Google Docs, ¿no? En un Google Docs que tiene un formato carta, pero que el libro terminó teniendo un formato media carta. Entonces, eso modificó mucho, la legibilidad de las imágenes, que también, bueno, pues uno no ve, como no tiene esta noción de diseño gráfico desde la coordinación, que creo que es conveniente tener uno en las coordinaciones de libros, pues la escala de las imágenes, la legibilidad del contenido y la saturación de información también importan. Entonces, justamente en el maqueteo, pues ahí estuve colaborando al menos en 2 capítulos para reestructurar las imágenes de tal manera que fueran legibles en ese formato media carta, y que estuvieran en el orden correcto y demás. Bueno, todo ese esfuerzo en la versión impresa, pues se perdió un poco en la versión electrónica, porque otra vez la casa editorial no hizo, bueno, entendió que no era parte del servicio que estaba prestando la generación de la maqueta digital. Entonces, pues el formato en libro impreso es uno, y en el formato descargable en librería UABC es otro, y bueno, naturalmente ahí se observa que es un reacomodo, ¿no? Que no es una maquetación, es un reacomodo, y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque también creo que si ya hay un esfuerzo de 1 año, 2 años en la elaboración, pues sí conviene detenerse en estos pequeños detalles. Y qué bueno que estamos teniendo esta plataforma para mencionarles nuestra experiencia, porque también pues uno quiere que ya después de todo este esfuerzo se cierre con un broche de oro. Y creemos que sí lo hicimos, porque pues a final de cuentas fue un libro que se financió con recursos atípicos, fue un libro que fue con una línea atípica que no está integrada a cuerpos académicos y demás, y ahí está. Pero bueno, el aprendizaje también queda para que los futuros proyectos, si es que existe un volumen 2, ¿no? En esta línea, pues ya sea con otros criterios. Y ahora sí paso a la parte de la difusión. Aquí el doctor Francisco Armendáriz nos hizo el espacio, ¿no? Nos dio la oportunidad de presentar el libro, presentarlo en el CIAD, ¿no? En el Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño, y pues estuvo presente en el panel de presentación el director de la facultad y la subdirectora como moderadora. También invitamos a uno de los dictaminadores como, bueno, parte de la presentación, y que estuviera haciendo una especie de reseña, comentando y sus apreciaciones y opiniones, ¿no? Las cuales son muy bienvenidas, y la verdad quedamos muy encantados con su discurso. También dentro del protocolo que sugirió la doctora Elvia Ayala, pues invitó a los autores para que dieran un espacio sobre cómo surge cada capítulo, lo cual eso enriqueció mucho el diálogo, y para que quedara clara en la comunidad esta idea del libro y cuál es su impacto. Afortunadamente, pues un congreso internacional tiene mucha difusión, y entonces estuvieron ahí al menos conocidos de otras escuelas de diseño
a nivel nacional, y entonces empezaron a llegar las solicitudes de cuándo llegan este libro, cuánto cuesta, yo necesito 10 y demás. Entonces, bueno, pues ahí estamos explicando, bueno, pues la cantidad de libros impresos es limitada, pero nos aseguraremos de si lo solicitan, enviar al menos uno para su biblioteca, y el libro en digital es completamente gratuito para su descarga. Que también nosotros queríamos eso, o sea, no queríamos que los libros colaborativos, los libros académicos no están pensados para un mercadeo, para una venta. Entonces queríamos que se difundiera este conocimiento lo más posible, porque creemos y somos optimistas que a través de esta difusión podemos generar redes más amplias, ¿no? Y que es justamente lo que ha sucedido a través del registro de ciertos profesores, en este caso la doctora Melina Mao, que es una de las autoras. En el capítulo del libro se hizo una invitación por parte del posgrado de diseño industrial de la UNAM para impartir un taller dentro de un encuentro horizontal que estuviera enfocado a la perspectiva de género, y también en el cual pues se presentó el libro, pues más que como una presentación formal, como un recurso didáctico, pues para generar una práctica incluyente, ¿no? Con esta metodología crítica. Y bueno, también posterior a eso, también hubo una invitación por parte del Instituto Tecnológico de Tijuana, por parte del programa de Ingeniería en Diseño Industrial, el coordinador del programa y nosotros como la FECITEC existe una buena relación y colaboraciones anteriores, por lo cual pues existía este interés, y este interés viene por parte del Comité de Alumnos de la Ingeniería en Diseño Industrial, pues justamente por esta preocupación de que los temas de este tipo son muy necesarios para transformar la visión disciplinar hacia una disciplina mucho más humana, mucho más incluyente, y que también a su vez esté en diálogo en diálogo horizontal o multidisciplinar entre las disciplinas del diseño, que también es lo que pretende este libro. No es segmentar capítulo por disciplina, sino por visiones referentes a género, y bueno, en ese sentido no podemos decir que un capítulo está dedicado exclusivamente a arquitectura, urbanismo, diseño industrial, diseño gráfico, interiorismo. No, consideramos que va evolucionando, por eso lo llamamos de lo binario a lo queer, porque vemos que el diálogo se va complejizando, se va profundizando, y entre los capítulos no creemos que haya una contraposición de discursos, sino hay una complementación. Entonces, y como decía antes la doctora Elvia Ayala, no son discursos que están cerrados. Ahora no lo consideramos así, y justamente la búsqueda de integrar las metodologías que ya vienen de ciencias sociales, como la metodología feminista, etcétera, pues ver de qué manera impactan en la disciplina de los diseños, para que recordemos que las disciplinas de los diseños pues toman prestadas estas metodologías que generalmente vienen o de las ciencias sociales o de las ingenierías. Entonces, pues hasta ahora va esta promoción y divulgación. También se está aprovechando un foro de escuelas de diseño de la Universidad de Palermo en Argentina, donde existe una colaboración ahí, de tal forma que ya hay una universidad en Brasil que está interesada en seguir colaborando en temas de los cruces de género y diseño, y bueno, pues ahí también habrá la oportunidad de, así como se hizo en Argentina, de presentar el libro. Entonces, hasta ahora vamos a ir difundiendo. Bueno, pues yo ya no tengo mucho que decir, creo que ya estamos en el momento actual, todavía se reciben propuestas de qué podemos seguir haciendo con este libro. Dejamos aquí pues abierta el contacto a comunicarse con nosotros. Si alguno quiere el ejemplar, tiene alguna cuestión adicional, o incluso si entre colegas pues están a punto de animarse a realizar una obra colaborativa, pues tenemos muchas más anécdotas que con gusto y un cafecito bien podemos detallar. Doctor Armendáriz, ¿sigue por ahí? Pues sí. Sí, agradecemos ahí la plática a ambos. No sé de los que están dentro de la plataforma si tengan alguna pregunta. Bien, bueno, yo por lo pronto sí, sí me gustaría conocer
vaya, siempre ponerse de acuerdo con un equipo de trabajo tiene sus detalles. Ustedes, desde sus perspectivas, incluso frente al tema, ¿qué tanto encontraron diferencias entre ustedes, entre los autores? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué complejidades encontraron que no se esperaban en este caso? ¿Inicias tú, Elvia? Como digas, creo que algo bien interesante, y voy a retomar esta frase que de repente tomamos, acuñamos para la coordinación del libro, es que nosotros, muchos de nosotros, somos diseñadores y no somos expertos en género. Eso era muy importante porque el libro era muy variado. Teníamos autoras que eran feministas desde hace mucho tiempo y entonces tenían una perspectiva muy, muy acotada, muy exacta a lo que el libro estaba esperando. Sin embargo, teníamos otros autores que estaban apenas incursionando en el tema. Y eso hacía que los dictámenes fueran muy distintos, los dictámenes externos. Había dictámenes externos que eran muy, pues un tanto agresivos con cierto capítulo porque reproducía una lógica de género, pues quizás un tanto obsoleta, pero también hay que tener en cuenta que había libros que estaban haciendo una revisión histórica. Y justamente esa parte de tener el sutil lenguaje como para decir, oye, yo sé que el dictaminador te dijo cosas fuertes, sé que hay muchos cambios por hacer, pero si lo necesitas, nosotros estamos aquí y podemos intentar ayudar, ¿no? Entonces, esa labor de mediar cuando tienes pues arriba de 6 autores es muy necesaria porque uno tiene que buscar las palabras para alentar, que no se desaliente el autor, pero al mismo tiempo que los cambios solicitados se apliquen, ¿no? Y es aquí un acuerdo pues totalmente de buena fe porque la temporalidad en lo que va a salir el libro es una promesa muy a largo plazo, ¿no? Entonces tienes que mantener esta comunicación y para mí ese sería uno de los grandes retos. Incluso cuando platicábamos Alejandro y yo acerca de nuestros capítulos, pues teníamos diferentes ópticas, ¿no? Y nos hicimos retroalimentación y lo platicábamos y veíamos que otras cosas se podían hacer, pero creo que algo que funcionó mucho fue el manifestar de manera abierta que esta era una investigación un tanto exploratoria y que todos estábamos apenas subiéndonos al barco y que obviamente había algunos avanzados que tenían que servirnos como referencia, ¿no? Porque nos estaban apoyando a que el libro fuera algo muy redondo, pero que todos los demás teníamos que ponernos a la altura. Pero aún así yo considero que el que unos hayan estado avanzados en la cuestión teórica, en la fundamentación teórica conceptual, no quiere decir que los otros capítulos no sean valiosos, porque a final de cuentas la manera en que ordenamos los capítulos fue de tal forma que lleváramos a los autores envolviéndose en el tema y yéndose justamente poco a poco empapando de los conceptos para llegar a una visión muy compleja, que es el último capítulo que ya ni siquiera que habla sobre el antropoceno, ¿no? Y sobre el diseño para las otras especies y sobre el posthumanismo. No lo declara, pero ya sabemos que habla sobre el posthumanismo después de tanta revisión, ¿no? Entonces, va justamente de esta mirada binaria y bueno, ya uno va entendiendo, bueno, existen estos diferentes diálogos, estas diferentes perspectivas que no se contraponen y eso es lo que veíamos muy valioso, o sea, estas diferentes visiones no están para desfalcarse una contra la otra, sino para existir y que el autor tenga justamente estas opciones para decir, bueno, existen todas estas posibilidades para actuar, para incidir desde el diseño, y bueno, cada una aterrizándose a distintos tipos de investigación. Porque también hay que recordar que, como dice la doctora Elvia Ayala, hay capítulos que están centrados en una revisión historiográfica, hay otros que están enfocados en una investigación aplicada, hay otros que quedan un poco más en la visión teórica o en la propuesta teórica. Entonces, pues no solo en
visión de género, la visión teórica conceptual, existe una variación no solo desde las disciplinas donde surge cada capítulo, sino también en la manera en que se ejecuta la investigación, ¿no? Que se ejecuta el contenido, existe esa variación y creo que entonces este libro se vuelve muy rico en ese sentido. No creo que en el caso del trabajo con Elvia, porque pues hemos trabajado anteriormente juntos, haya habido una diferencia en cuanto a la manera en que ejecutamos el proyecto. Simplemente los dos teníamos muchas dudas al principio del libro. Elvia por una parte, yo por otra, porque pues Elvia tiene experiencias en la publicación del libro, pero a lo mejor la parte de financiamiento, y entonces eso me tocaba a mí, ¿no? Responder y demás. Yo creo que justamente en la diferencia de los perfiles nos dimos la oportunidad de generar estos roles y desarrollar estas funciones, de tal manera que nuestro trabajo verdaderamente fuera colaborativo y no contrario, ¿no? Sí, bueno, para terminar, me gustaría hacer esta otra pregunta. Para alguien que tenga este interés de, bueno, a lo mejor quiero ser un autor único, un libro de mi propia experiencia, o a lo mejor también me interesa la idea de hacer un libro colaborativo o sacar una convocatoria a nivel nacional, internacional, con una temática puntual. ¿Qué consejos les darían? ¿Qué habría que tener en cuenta para iniciar este tipo de proyectos? ¿Cuáles serían los que ustedes consideran fundamentales? Perfecto. A mí me gustaría recomendar tener muy detectada la fuente de financiamiento. Si es un libro digital va a costar mucho menos, ¿no? Va a costar mucho menos porque existe apoyo por Editorial UABC, apoyo institucional, o inclusive si hay dentro del equipo alguien que hace el maqueteo por parte de los coordinadores y demás, bueno, ahí se ahorra una muy buena cantidad de dinero. Y por otra, si no es una línea inédita como la nuestra, en nuestro caso, que es una línea poco explorada, asegurarse de tener identificados en dónde hacer la convocatoria, dónde difundirla para tener la respuesta que uno está esperando, porque eso también va a ser clave en la duración de ese proyecto. Yo tengo pues muchos consejos para este tipo de cuestiones. La primera ya la mencioné y es la de alejarnos en medida de lo posible de los libros misceláneos. Los libros misceláneos que tienen temas de todo tipo pueden ser muy atractivos, pero finalmente pierden un poco la posibilidad, que es lo que hemos estado mencionando previamente, de tener una obra conjunta que pueda enlazar los discursos con esta riqueza que nos menciona el maestro Murga, de que el tema sea progresivo y vaya poco a poco envolviendo al lector e incluso pues que sea un manual pedagógico, ¿no? Para entender cierto tema. Ese sería el primero. Yo creo que es muy importante fijar una temática, pero pensando y dándole un consejo al Alejandro y a la Elvia de hace algunos ayeres, yo diría que es muy importante tener un sondeo previo de quién podría ser una persona que me envíe un capítulo. Es decir, tener bien identificados los perfiles y tratar de hacer una invitación que puede ser internacional o puede ser nacional, pero que sea un libro por invitación. Que tú ya sepas, esta persona le va a aportar esta visión y eso ayuda muchísimo porque ha sido uno de los elementos que sí consideramos en otras obras en las que he colaborado y que aligeran mucho la carga. Porque ya el hecho de invitarlos personalmente incluye ese nivel que estás esperando, ¿no? Esa sería otra cuestión. Y esta cuestión va enlazada a algo que uno no piensa cuando comienza con un libro, y es que el precio de la impresión, el precio de la revisión va a depender de cuántas hojas tengas. Entonces hay que siempre considerar que no puedo invitar a medio México, por más que lo desee, sino que tengo que ser muy estratega en esta selección, que en este mismo sentido el prestigio del lector externo es determinante, o sea, tengo que tomarme el tiempo en que sea alguien posicionado en el tema, que sepa y que le pueda dar un valor.
y al mismo tiempo evitar las editoriales predatorias, evitar sellos editoriales que pues te digan, sabes que si me pagas tanto tienes el libro impreso y demás, pero que no haga de manera sistemática y rígida toda pues la verificación de la calidad del material, ¿no? El hecho de que nosotros tuviéramos un editor, pero que al mismo tiempo estuviéramos cobijados bajo UABC, que iba a ser muy cuidadoso con los dictámenes y con la selección de externos, hacía que esto, a pesar de que nuestro editor pudiera tener complicaciones de salud, hacía que se garantizara el peso de la obra y pues su calidad finalmente. Entonces yo pensaría en eso para alguien que quiera hacer una obra colaborativa, y en el caso de una obra en solitario, pues pensar muy bien otra vez en el contenido, pensar muy bien en la casa editorial a la que voy a mandar mi manuscrito, porque finalmente pues no se trata de malbaratar nuestro trabajo, ¿no? El trabajo intelectual cuesta y cuesta muchísimo, así que hay que pensar y tomarse con mucha calma, a pesar de que en ocasiones estas editoriales de prestigio nos hagan sufrir 2 años y medio en tener la obra, vale la pena. Esa sería pues mi último comentario acerca de esto. Sí, y clásico, ahora con el Congreso CIAT, muchos de los participantes, oiga, me invitaron de esta editorial a publicar un libro y pues, ¿qué vas a publicar? ¿Un libro de 10 páginas o qué onda, no? Hay de pronto estos excesos en las editoriales predatorias. Les agradecemos mucho su participación en el evento, que hayan sido bondadosos en compartir sus experiencias, sus conocimientos. Y bueno, pues los invitamos al público en general a seguir al tanto de las conferencias de este SPAC 2021. Esperamos que la información que se vierte en estas pláticas siga siendo de su interés. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Atentos. Un gusto. Bye bye.